Bueno, hola chicos, esta es la grabación 2.0 porque la primera que les había grabado me di cuenta que hubo un error en el audio y se grabó sin audio. Pero bueno, no importa, voy a volvérselas a grabar. Para la simulación del reactor cinético, vamos a utilizar una reacción que es conocida como Water Gas Chip Reaction, que esta reacción es utilizada tradicionalmente para la producción de hidrógeno a partir de un gas de síntesis. Adicionalmente, también se utiliza para la producción de amoníaco en la industria de fertilizantes, por ejemplo. Esta reacción, que es la que estamos viendo por acá, es una reacción que es reversible y que es moderadamente exotérmica. Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad? Si supiéramos que el valor del delta H es igual a menos 41,09 kilojulios por mol. En esta reacción tenemos que saber que la constante de equilibrio de la reacción disminuye con el aumento de temperatura y que la reacción se ve favorecida termodinámicamente a temperaturas bajas y cinéticamente a altas temperaturas. Puesto que no hay cambio en el volumen de reactivos a los productos, la reacción no se ve afectada por la presión. Entonces, para llevar a cabo este proceso, vamos a pasarnos un momentito acá para ver este diagrama de flujo que estaría haciendo a través del cual se puede llevar a cabo este proceso. Entonces, dice que para conseguir, ¿verdad?, el grado de conversión deseado, tradicionalmente se utiliza un proceso de dos etapas de reacción que son adiabáticas, con un enfriamiento intermedio. Entonces, yo había pasado este diagramita para acá, para que nos quede más fácil. Entonces, básicamente, nos están diciendo, ¿verdad?, que en el proceso se utilizan dos reactores, que serían este que estamos viendo por acá y este otro que estamos viendo por acá. Esos reactores son adiabáticos y tienen una etapa acá de enfriamiento intermedio. Me dicen que este primer reactor es un reactor PBR. Este es un tipo de reactor que más adelante ustedes van en el curso de cinética a aprender un poquito más sobre este tipo de reactores. Y me dicen que ese primer reactor tiene un volumen de 1,123 metros cúbicos. Y dice que este reactor lo que utiliza comúnmente son catalizadores de óxido de hierro, promovido en cromo a altas temperaturas. Entonces, en este primer reactor nosotros vamos a tener un primer catalizador. Eso es importante porque va a influir, ¿verdad?, en la cinética de la reacción. Dice que el segundo reactor también es un PBR. Y tiene un volumen igual a 0,478 metros cúbicos. Y este lo que hace es utilizar catalizadores de cobre y zinc a menores temperaturas. Ahora, en la literatura siempre se reportan, ¿verdad?, las expresiones o las leyes de la velocidad de la reacción a diferentes condiciones y con diferentes catalizadores. Nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, o vamos a tener en cuenta que en el primer reactor, voy a cambiar esto de color nada más para que no nos perdamos. Entonces, en este reactor, segundo reactor, se usa un catalizador que vamos a llamar como número 2. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos catalizadores número 1 y número 2? Ya lo vamos a ver. Básicamente, vamos a ver que lo que aquí está ocurriendo es que en una primera corriente está entrando el gas de síntesis. Por esta otra, lo que entra es vapor. Vamos a tener aquí un equipo al cual está ingresando la corriente del gas de síntesis, que es como un horno. Esta intersección que está acá, vamos a ver que la podemos hacer en Chemcat como con un mixer. Posteriormente, la unificación de esas dos corrientes entra en el primer reactor,
que aquí tenemos, ¿verdad? Las condiciones, bueno, el volumen y que utiliza un primer catalizador, abandona ese primer reactor, pasa por un proceso en el que se enfría un poco la corriente e ingresa a este segundo reactor que tenemos por acá, que también es un PBR, que tenemos el volumen y sabemos que va a tener otro catalizador. Su corriente de salida pasa por un intercambiador de calor, pasa por un segundo intercambiador de calor y posteriormente entra a un equipo que lo podemos simular como un flash. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, yo les voy a simular, les voy a poner el diagrama de todo esto en KenCat para que ustedes vean cuáles suposiciones hay que ir tomando. Yo les voy a simular este primer equipo, bueno, el proceso hasta llegar a este primer equipo. Y ustedes lo que van a tener que hacer como tarea es simular esta parte de acá. Entonces, si ponen bastante atención a esta parte, bueno, van a tener que reproducir toda esta parte, ¿verdad? Y van a tener que hacer solos esta parte de acá. Entonces, se los voy a señalar acá, que esta es la parte, ¿verdad? Como que de aquí en adelante es la tarea. Se los indico de una vez para que vayan poniendo bastante atención, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos devolvemos al archivo, ¿verdad? Que ya yo también les compartí ahí en mediación virtual, vamos a ver, ¿verdad? Que ahí nos presentan, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción que está ocurriendo, ¿verdad? Que sería esta. Pero además, también acá viene la parte cinética de la reacción, de la cinética de la reacción. Entonces, aparece cada una de las constantes que se necesitan, ingresar al equipo, pero estos constantes va a haber que hacerles una ligera modificación. ¿Y esto por qué vamos a tener que hacerles una pequeña modificación? Más que todo pensando en lo que el programa nos pida a nosotros. Entonces, yo les voy a demostrar cómo se hace ese cambio y de igual manera les voy a dar ya como los valores del K0 y de la energía y del EA, digamos, para el correspondiente que ustedes tienen que hacer como tarea. Pero igual quiero que sepan de dónde sale eso, porque va a ser muy importante para el proyecto, ¿verdad? Si ustedes al final en su proyecto van a utilizar un reactor de este tipo, que sepan cómo modificar, digamos, las expresiones. Lo que nos tenemos que fijar principalmente ahorita es que podemos ver que la expresión o la ley de velocidad para este sistema está dada así. Entonces podemos ver que depende de las fracciones, ¿verdad? Del monóxido, del agua, del dióxido, del hidrógeno, una constante de equilibrio. Y tenemos todo un factor aquí que se le llama como un K0 exponencial de menos E a la 0 entre RT. Tal vez más adelante, ¿verdad? Van a aprender que la forma más típica de dar estas expresiones o leyes de velocidad sería como que R, perdón, es igual a un K por un YCO por un Y del agua menos un YCO por un Y de hidrógeno entre una constante de equilibrio, donde entonces aquí estamos viendo que esta K que estoy colocando acá es lo que ellos aquí están colocando como un K0 exponencial de menos E entre RT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esta expresión vamos a ir a hacer un poquito de modificaciones para poder obtener todos los valores necesarios que vamos a necesitar introducir. Entonces, vamos a pasarnos para acá. Y estábamos diciendo, la expresión de la velocidad está dada como R es igual a K por un YCO por un Y del agua menos Y del monóxido del hidrógeno entre una constante de equilibrio. Donde esa K que estoy colocando ahí es igual a K0 por E a la menos EA entre RT.
Y la K de equilibrio, o la KE, es igual a un E elevado a una alfa T menos beta. Entonces, ¿por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es separar y saber cuánto es la K2 y también la A2. ¿Por qué? Porque en ChemCat solo se pueden ingresar reacciones que son irreversibles. Y como vimos, nuestra reacción es una reacción que es reversible. Entonces tenemos que meterlas como por separado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Voy a colocar aquí primero mi reacción, ¿verdad? Que es CO más agua, CO2 más hidrógeno. Ok, esa es la reacción química, ¿verdad? Que nos da en el problema. Además, en el problema o digamos que esto puede ser como considerado como datos, ¿verdad? Porque es información que ya sabemos, nos están diciendo que esa expresión de la velocidad o cinética, ¿verdad? De la reacción es este que tenemos acá, donde este K es un K0 por el exponencial de menos EA entre RT y que la KE es igual a un exponencial y todavía no voy a llamarlo aquí como alfa y beta, voy a colocarlo con los valores específicos, como E a la 4577,8 entre T menos 4,33. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos dicen, ok, el catalizador, esta es información también dada. Vamos a tener dos catalizadores. ¿Cuál es el primer catalizador? El que funciona en el primer reactor, que sería F3 o 4 en CR2 o 3. Y el segundo catalizador, que es el que ustedes van a tener que utilizar para hacer la parte del segundo reactor, es este otro. Entonces, los valores de K0 y de EA, para cada uno de estos catalizadores tenemos que saberlos. El K0 para el primer catalizador es 4,2 por 10 a la 12 kilomol por hora metro cúbico. Y para el otro es 1,1 por 10 a la 9 kilomol entre hora metro cúbico. Y las EA son 40.739 kilojulios entre kilomol y 15.427 kilojulios entre kilomol. Ok. Nada más estoy cambiando esto como para que les quede bien, como todo bien ligado. Ok, entonces, estos valores, vea que son estos valores que venían aquí reportados. Entonces, acá teníamos 40.739 y 15.427.
que son estos 40.739 y 15.427, ¿verdad? Kilojulios por kilomol. Entonces, como vemos, ese es un valor que se busca, ¿verdad? Entonces, para el primero del que está en hierro y el segundo, ¿verdad? El de cobre zinc. Y el casero no coinciden exactamente con estos valores porque está modificado para que no esté en kilomol, kilogramo de catalizador segundo, sino que se modificó para que quedara en estas otras unidades, para que fuesen kilomol hora metro cúbico. Pero ¿por qué se está cambiando eso? Pensando de una vez en las unidades que va a necesitar el software. Pero básicamente concluimos, ¿verdad? Que esto es información que estamos sacando del documento, ¿verdad? Entonces, si nosotros estuviéramos viendo nuestra expresión cinética, por ejemplo, nosotros diríamos, ok, la CAE en realidad con T ya estaría. Esta otra K, ¿verdad? Que nada más le llamamos K, tengo la K0 para cada uno de los valores y tengo la EA, ¿verdad? Para cada una de las reacciones. Bueno, para cada uno de los catalizadores, mejor dicho. Entonces, como que no habría mucho problema con esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto está dado para una reacción, ¿verdad? Que uno pudiera introducir en el sistema de forma reversible. En nuestro software no se puede, hay que ponerlo solo como si fuesen reacciones irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Voy a llevarme esto para el otro lado. Entonces, nosotros ya sabíamos esto, ¿verdad? Del archivo, ¿verdad? Del artículo. Podemos llamarlo aunque no es un artículo. Y entonces vamos a distribuir esto. Esta R aquí, esta K, perdón, acá, se podría pensar que es como la K de la reacción 1, o sea, la reacción como en el sentido directo. Entonces voy a distribuirla. Entonces esto puede quedar como que R es igual a una K1 por una YCO, Y del agua, menos K1, Y del CO, Y del hidrógeno. Acá esto es del CO2, CO2. Aquí fue que me lo brinqué. CO2, ajá, así debe de estar la expresión. ¿Ok? Entre KF. Entonces, ya una vez que lo tenemos así, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ok, este término o esta parte que está acá, lo que corresponde es a la reacción que se lleva a cabo en el sentido directo. Y este otro que tenemos por acá es a la parte que se lleva a cabo en el sentido, digamos que indirecto. ¿Ok? Voy a ponérselos como con rojo mejor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros sabemos que vamos a dividir entonces nuestra reacción en ambos sentidos. Y vamos a tener, en lugar de tener una reacción reversible, vamos a decir, no, lo que tenemos son dos reacciones irreversibles y vamos a escribir una en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces tendríamos una reacción número 1 que va a ser la que va en el sentido directo, CO más agua con una K1 me produce CO2 más hidrógeno. En esta reacción que ocurre en ese sentido, yo estaría teniendo una R, una expresión, ¿verdad?, de la cinética como K1 por YCO por Y del agua. Aquí es solamente como que depende de los reactivos, ¿verdad? Donde K1 es igual a un A1 por un E a la menos E A1 entre RT. Y ahora vamos a escribir la reacción en el otro sentido. Sería CO2 más agua con una K2 CO
más agua. Entonces, con una R2 igual a una K2 por un Y CO2 por un Y de hidrógeno, con una K2 igual a un A2 por E a la menos EA2 entre RT. Ok, entonces, para que no nos perdamos, ya yo sabía, ¿verdad?, que para esta reacción que está acá, que es una reacción cuya naturaleza es reversible, yo no puedo trabajarla así en ChemCat. ¿Por qué? Porque en ChemCat solo puedo meter reacciones irreversibles. Entonces, ¿qué me decían a mí? Esta es la cinética o la expresión, ¿verdad?, de la velocidad de la reacción, que era una reacción, ya esto estaba dado, ¿verdad?, que dependía de una K, que esa K en nuestra nomenclatura podríamos estarla pensando como una K1, que estaba multiplicada por lo que en el sentido directo serían los reactivos, menos lo que en el sentido inverso serían también los reactivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y dividido esto entre una KE, ¿por qué? Porque yo sé que si distribuyo esto, como lo hicimos, K1 entre KE es justamente la K2, como vamos a ver. Entonces, y aquí lo que hice fue nada más colocarles, ¿verdad?, esos valores de EA para cada uno de los catalizadores. Este primer catalizador ocurriendo en el primer reactor y este segundo catalizador utilizado en este segundo reactor. Y estos valores, ¿verdad?, que se venían directos del documento y estos otros con las unidades modificadas. Entonces, ustedes el que lo tienen que usar luego son estos valores que están acá en verde, ¿verdad? Ok, ¿qué fue lo que hice aquí? Entonces, nada más lo que hice fue distribuir esta acá a esto, ¿verdad?, que era sentido directo, sentido indirecto. Y aquí nada más lo que tenemos que hacer es recordar, voy a borrarles esto, que por aquí no se está necesitando, que K2 es igual a K1 entre KE, entre la constante de equilibrio, ¿verdad? Por eso es que aquí yo llego y coloco K2. Es decir, esta primera parte de acá es exactamente esta parte que tenemos acá. Y esta otra parte que tenemos acá es esta parte que tenemos acá, pero con este cambio de K2. Y pongo lo que sería, digamos, equivalente a esta K1 o como típicamente se expresan. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo ahora lo que tengo que hacer es determinar cuánto es esta K2, ¿verdad? A través de saber cuánto es la E2 y también tengo que saber cuánto es A2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esta expresión. Vean lo que va a pasar. Nosotros vamos a decir, ok, si K2 es igual a K1 entre KE, pero yo sé al mismo tiempo que K1 era igual a esto, ¿cierto? K0 por E a la menos EA entre RT. Esto era K1. Voy a ponerlos aquí como el índice. Entonces, me voy a llevar esto. Entre KE, pero yo sabía que KE era esto que me estaban colocando acá. Ok, entonces eso sería KE.
Estos valores, ¿verdad? Esto también ya me venía dado, ¿verdad? Recordemos que si nos devolvemos a nuestro documento, vean que estos valores que están acá de CAE que yo estoy usando es esto, ¿verdad? El, el menos 4,33 más 4177,9 entre T. Solo que está esta parte aquí y esta parte aquí, pero es exactamente lo mismo. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Ya nosotros tenemos esto. Lo que vamos a hacer es un poquito nada más de álgebra. Es decir, yo sé entonces que esto es igual a una K0 por una E que está elevado a la menos EA entre RT más, y a esto que está acá le voy a llamar beta. Y a esto otro que está acá le voy a llamar alfa. Nada más es para no estarlo copiando siempre todo. Entonces sería más beta, ¿verdad? Porque pasaría para arriba, entonces me va a cambiar el signo. Más bien menos alfa entre t. Entonces eso sería K2. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir, si lo separo como para tener una expresión conocida, que K2 es igual a un K0 por un E a la beta que multiplica a un E a la menos EA más alfa R entre RT. ¿Por qué yo hice esto? Porque recordemos que habíamos dicho que en nuestra reacción número 2, K2 era esto, era un A2 por un E que estaba elevado a esta expresión. Pero el problema es que yo aquí no conocía cuánto era esto, ni cuánto era esta otra parte de aquí. Entonces tengo que pasarla a términos que yo sí, que sí conozca, es decir, a los términos de K0 y de EA, ¿verdad? A estos términos que yo sí conozco. Por eso es que estamos haciendo esa transformación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el catalizador, para ver qué color había usado, voy a copiarlo para no tener que escribirlo. ¿Qué pasó? No se copió. ¿Eso qué va a significar? Que, por ejemplo, para el catalizador número 1, en donde yo voy a querer determinar, entonces, esta parte de aquí dijimos que es, esta parte de aquí es A2 y esta parte de aquí es E2. Aquí este menos está aquí metido, debería ir afuera. Voy a ponérselos así para que les quede mejor. O sea, para que les quede bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero, por ejemplo, calcular el A2 para el primer catalizador, ¿yo qué voy a decir? Ok, yo tengo que calcular dos cosas. Yo tengo que calcularle A2 y tengo que calcularle
el E2. ¿Por qué? Porque esos van a ser los que van a ir en la reacción en el sentido inverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reacción en el sentido directo ya yo las tengo, pero ocupo saber las reacciones en el sentido inverso. Entonces, dijimos que esa A2 va a ser igual a un K0 por un E elevado a la beta. Es decir, que esto es igual al K0. ¿Cuánto era? El K0 del primer catalizador era este 4,2 por 10 a la 12. Entonces, vamos a decir, ok, esto es 4,2 por 10 a la 12. Y lo tenemos que multiplicar por un E que está elevado a un beta. Pero ¿cuánto era ese beta? Ese beta, recuerde que habíamos dicho que era el 4,33. Y entonces esto me va a dar de que A2 es igual a 4, no, perdón, 3. Va a ser igual a 3,19 por 10 a la 14 kilomol hora metro cúbico. Y el E2 dice que es el EA más alfa por R. Entonces, vean que aquí el EA para la primera era de 40.739. Entonces va a ser 40.000, voy a ponerlo aquí que es EA más alfa R. Esto sería 40.739 más alfa, pero ¿cuánto era alfa? 4.577,8 por R, que R es 8,314. Entonces nos va a dar que esa E2 es igual a 78.799 kilojulios por kilomol. ¿Ok? Y entonces estos son los valores que nosotros vamos a poder utilizar. Este y este son los valores que nosotros vamos a poder utilizar en el programa. Entonces, por decirlo de otra forma, ya tenemos los valores para la reacción directa, ¿verdad? Este y este. Y los que acabamos de determinar son los valores para la reacción en su dirección indirecta. Aquí nada más por aquello con nomenclatura, lo que aquí se le llama K0, ¿verdad? Lo que venía dado como un K0 es igual a la A1, para que no nos perdamos. Y este EA es igual a la EA1. Y entonces estos que acabamos de determinar serían el A2 y el E2. Entonces voy a poner así como E2 nada más. E1, perdón, sería. Entonces, si nosotros queremos, voy a llevarme esto. Y ustedes tendrían que hacer el mismo cálculo que yo hice para determinar cuánto sería entonces el A2 para este catalizador y el E2 para este catalizador. ¿Por qué? Porque antes de entrar al software, nosotros vamos a tener que saber lo siguiente. Para el primer catalizador, voy a llevarme este cuadro.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que estos dos primeros valores son para la reacción directa, pero entonces vamos a agregar también los que serían para la reacción en el sentido inverso del primer catalizador. Entonces, creo que es mejor como reconstruir esto. Y vamos a tener entonces que nosotros tenemos que saber algo que voy a seguir manteniendo la nomenclatura para que no nos perdamos, que era K0 igual a la A1 y una EA que venía como originalmente igual a una E1 y tuvimos que determinar una A2 y E2. ¿Por qué? Porque esto era para el sentido directo de la reacción y esto para el sentido indirecto. Todo esto para este catalizador. Entonces, ¿cuánto nos había dado la primera? Nos había dado esto. Y la E1 nos había dado esto otro. Y a través del álgebra logramos entonces determinar que la A2 voy a llevarme esto también. Es esto. Y que la E2 es esto otro. ¿Ok? Y ahora ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Ustedes lo que van a tener que hacer para poder ustedes determinar cuánto, bueno, poder simular, ¿verdad? Este segundo reactor van a tener que tener el A2 y el E2, pero para el otro catalizador, es decir, para este catalizador que está acá, ya ustedes saben que este es en el sentido directo, que este, que me parece que ahí tienen que estar faltando unos números, vamos a ver, era 15,427. 15,427 kilojulios por kilomol, van a tener que averiguar este valor y este valor. ¿Cómo lo van a determinar? De la misma forma como yo hice esto aquí, ¿verdad? Es de una forma análoga porque ya ustedes aquí conocen estos otros valores y ya así se les va a hacer muy fácil determinarlo. Aquí nada más lo que les acabo de hacer es arreglar esto, porque este término de acá se había como metido acá de intruso, digamos, pero nada más igual como desde el inicio R igual a una K1 por esto, ¿verdad? Que en el sentido directo, lo de la parte del sentido inverso, entre una KE, y ya nosotros sabíamos, ¿verdad? Que la K1 era esta expresión y que la KE era esta otra expresión, que ya esto venía establecido desde un inicio. Ok, entonces, como les decía, ustedes van a tener que, para poder simular el segundo reactor, determinar cuánto es esa A2 y esa E2, de verdad, correspondientes al sentido indirecto de este otro catalizador, de esta misma manera que yo lo hice acá, solamente claramente, verdad, que utilizando los valores de K0 y de EA correspondientes, verdad,
a ese catalizador. Ok. Entonces ya en este momento en realidad sí tenemos todos los valores que necesitamos utilizar para poder llevar a cabo la simulación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? En la simulación a mí lo que me va a pedir el software es esto que está acá y también el volumen del reactor. Esto vamos a poner aquí que es A1 y que esto es E1. Y aquí A1 y E1. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que estamos necesitando. Ahora vamos a pasarnos al simulador. Entonces voy a dejar de compartir por acá y voy a pasarme al otro lado. Ok, entonces igual, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el, el software que vamos a utilizar. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener como que reproducir el diagrama de flujo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, voy a traérmelo por aquí. Vamos a ordenar esto. Ok. Entonces, aquí tenemos ese diagrama de flujo. Básicamente vemos que tenemos dos corrientes de entrada, este equipo, los reactores, los intercambiadores. Entonces, vamos a irlo agregando. Sabemos que tenemos dos corrientes que entran a este equipo. Recuerden que les había dicho que para poder simular esta parte de aquí, ¿verdad? De esta unión, tenemos que usar como un mixer. Entonces, vamos a usar este, que es el número 3, al cual le podemos poner que estén ingresando varias corrientes y que esté saliendo únicamente una. También íbamos a ocupar el reactor, ¿verdad? Entonces nos pasamos aquí a reactores. Vamos a necesitar dos reactores cinéticos. También vamos a necesitar intercambiadores, ¿verdad? Que aquí va a haber uno, que luego por aquí va a haber otro. Y también íbamos a ocupar un flash. También íbamos a tener que aquí va a tener una salida y aquí otra salida. Ok, entonces voy a ir uniendo cada una de estas cosas. Básicamente, según nuestro diagrama, tenemos que está entrando una corriente, ¿verdad? Aquí. La parte de control automático la ignoramos, ¿verdad? Voy a ponérmelo por aquí para poderlo ir viendo. Entonces, esta corriente viene e ingresa a este equipo. Esa corriente sale e ingresa acá. Esta otra corriente también va a ingresar aquí. Posteriormente esto viene e ingresa a un reactor. La salida de ese reactor va a venir aquí. Este otro va a venir aquí. Posteriormente esto venía para acá. Y vamos a tener un flash. ¿Ok? Y después
Vamos a tener una corriente por aquí y otra corriente por acá. ¿Ok? Entonces, si vamos a comparar con nuestro diagrama, tenemos esto. Vamos a ir viendo. Teníamos dos corrientes, ¿verdad? De esta parte de control automático la ignoramos. Entonces viene la corriente que ingresa a este equipo, ¿verdad? Como a este horno. También viene la otra corriente que nada más trae el vapor. Esta intersección de aquí, lo que estoy haciendo es simulándola como este mixer, del cual sale, entra la corriente al reactor, ¿verdad? Entra la corriente al reactor, esa corriente sale a un intercambiador que posteriormente entra a otro reactor, pero entonces sale el intercambiador, entra el otro reactor. Esa salida llena un intercambiador. Voy a moverme aquí nada más. Ok. Y vemos que no estamos simulando aquí este otro intercambiador, pero ¿por qué no lo estamos simulando? No estamos simulando este otro intercambiador, porque vemos que lo que está pasando de aquí a aquí es únicamente que venía, por ejemplo, esta corriente a 185 grados y a 13.2 de presión, y ese intercambiador se utilizó para pasarlo a 50 grados y bueno, perdió un poquito de presión, pero cuando uno simula un evaporador flash, uno le puede dar las condiciones aquí de entrada, entonces podemos ponerle específicamente estas condiciones y podemos entonces ahorrarnos la colocación de este intercambiador que está acá. Y bueno, entonces ya vamos a tener una salida acá, ¿verdad? Del vapor y otra salida acá, bueno, una corriente gaseosa y una corriente líquida. Ok, entonces ese sería nuestro diagrama. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dando las características a cada una de las unidades. Cuando se nos pierde hacia el diagrama, nosotros como que podemos utilizar este icono de acá y nos lo vuelve a centrar todo. Entonces, bueno, algo que debí de haber hecho desde el principio, ¿verdad? Era como definir las unidades, que era aquí como en formato, las unidades, y vamos a ponerlas aquí como en la parte del SI, porque si nosotros nos damos cuenta, nuestros valores van a estar dados en estas unidades, vienen en horas, en grados Celsius, entonces es como el sistema que nos conviene utilizar. Y vamos a decirle que ok. Y también teníamos que, como paso número 2, ¿verdad? Que vinimos directo del diagrama y no lo brincamos, es introducir los componentes. Entonces, los componentes que nosotros estamos utilizando son básicamente los que venían de nuestra reacción. Si recordamos, nuestra reacción era básicamente, aquí la tenemos, era dióxido de carbono, monóxido de carbono más agua, me van a producir dióxido de carbono más hidrógeno. Entonces únicamente tenemos estas cuatro especies, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, necesitamos hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Y le vamos a dar acá que ok. Una vez hecho esto, nosotros vamos a decir, ok, nos pide igual, ¿verdad? La temperatura mínima, máxima y las presiones. Si nosotros nos devolvemos, ¿verdad? A revisar nuestras condiciones de este proceso, específicamente, por ejemplo, la parte del diagrama, bueno, aquí igual viene luego un resumen de cada una de las corrientes. Entonces vemos que la temperatura 115, bueno, por aquí andan unas de 50, entonces vamos a decir, ok, vamos a poner como temperatura mínima 50 y la más alta vemos que anda como por 325.
Entonces vamos a utilizar esa información. 50 y 325. Si hacíamos el mismo análisis para la presión, andaba como entre 11 y 17. Y vamos a darle OK. Y entonces aquí nos está diciendo cuáles fueron, ¿verdad? Según la termodinámica, los modelos que deberían de ser los más propicios para resolver este problema. Y le vamos a decir que OK. De igual forma, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos cambiar a esta parte de aquí porque tenemos un mejor criterio, lo hacemos, y si no, nada más aceptamos la sugerencia que nos está dando el equipo. Ahora bien, como paso número 3, ¿verdad? Era así establecer el diagrama de flujo, que ya lo tenemos establecido. Entonces, siempre recordemos, el primer paso siempre debería llegar y ser colocarle las unidades SI. El segundo paso debe ser agregar los componentes y el tercer paso es agregar el diagrama de flujo, en el que tenemos este equipo, ¿verdad? Que lo encontramos en la parte aquí de intercambiadores de calor. Acá está. Eh, que es un horno, luego la parte del mixer, ¿verdad? Luego vamos a tener los reactores cinéticos, los intercambiadores de calor aquí también, ¿verdad? Y el flash. Y ya les indiqué, ¿verdad? Que el otro equipo que en el diagrama, en este diagrama, que en este diagrama de acá aparece como este 1303, nosotros no lo estamos agregando porque vamos a agregar las condiciones como parte del separador del flash. Es decir, vamos a poner esas condiciones aquí a la entrada del flash. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir anotando cada una de las condiciones de las corrientes. Vamos a entrar a esta primera corriente. Entonces, en esta primera corriente nosotros lo que tenemos es, si nos vamos, ¿verdad? Igual a los datos que ya nos estaban dando, voy a agregárselos aquí un momentito. Son estos datos que están aquí, ¿verdad? Los que nosotros vamos a tener que introducir. Entonces, va a ser una temperatura de 115, una presión de 16.7 y estas composiciones. Entonces, eso es lo que vamos a venir a agregar. Entonces, vamos a decir, ok, ahí la temperatura es de 115. La presión es de 16.7 bar. Los componentes, ¿verdad? De esos flujos nos los dan en kilomol por hora. Entonces, vamos a cambiarlo acá y vamos a decir, ok, esto tiene que ir en kilomol por hora. De hidrógeno dice que era 40.2, de monóxido de carbono dice que es 31.3 y de dióxido de carbono dice que es 27.7 y de agua dice que es 0.8. Okay. Nosotros podemos darle aquí a este botón que dice flash y entonces ella calcula las demás condiciones. Y por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá donde dice fracción vapor, nos da 1. Eso quiere decir que en este momento de estas condiciones todo está en fase vapor. Y vamos a decirle que OK. Vamos a venir también a configurar esta otra corriente. Esta otra corriente es la que en el diagrama aparece como la corriente número 4, que sería esta que está acá. Veamos porque no seguimos exactamente la nomenclatura de numeración de esta. Entonces, la corriente 1 de casualidad coincidió, pero esta otra es la 4, ¿verdad? Entonces, nos venimos a las condiciones de las 4 y entonces aquí tenemos la temperatura, la presión y los componentes, ¿verdad? Que básicamente lo que está entrando acá es un flujo en kilomol por hora de agua. Entonces, vamos a decir, ok, la temperatura es de 325, la presión es de 16.2 y dice que tenemos de agua un flujo en kilomol por hora de 93.2. Y vamos a decirle que ok. Ahora, ya tenemos definidas, ¿verdad? Esas dos corrientes de alimentación.
Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a entrar, por ejemplo, a este equipo que está acá y entonces nos dice cuál es la temperatura que va a salir. Si nosotros nos fijamos nuevamente en nuestro diagrama, vemos que ahí, ¿verdad? De esta parte de control automático la ignoramos, pero básicamente lo que está haciendo es que está entrando. Ah, perdón, voy a volverles esto. Básicamente lo que estamos viendo es que está entrando la corriente 1, ¿verdad? Y está saliendo la corriente 3. Entonces, lo que podemos ver es qué temperatura tiene esta corriente número 3. Entonces, cuando nos venimos acá, la corriente número 3, vemos que lo que está pasando es que la temperatura se está elevando a 320, ¿verdad? Que es este valor que está por acá. Entonces, nosotros vamos a decirle al equipo, ok, esa temperatura de salida tiene que ser 320. Y vamos a decirle, ok, aquí si nosotros quisiéramos usar un estricto, también podríamos ponerle como la caída de presión, porque si vemos aquí el, el diagrama, ¿verdad? De la corriente 2 a la corriente 3, nosotros podemos estar viendo que, bueno, de la 1 a la 3 está cayendo la presión, no tenemos la información de la corriente 2, pero aquí uno podría estar viendo, ¿verdad? Una caída de presión. Pero puede que ustedes no tengan con ese resultado. Lo importante es ponerle, o sea, lo que es estrictamente requerido es ponerle cuál es esa temperatura de salida. Y vamos a decirle, ok. Luego, cuando entramos acá, aquí uno lo que le puede poner es a qué presión, ¿verdad? Va a salir. Entonces, igual, si nos fijamos en el diagrama, que tenemos acá, eso es lo que estamos simulando en esta intersección de acá. Entonces, se le podría poner la presión, ¿verdad? Que vendría en esta corriente, que es la corriente número 6, que es la corriente número 6, nos dice que la presión es de 15.2. Entonces nos devolvemos para acá y decimos que ahí la presión es de 15.2. Y vamos a decirle, ok. Ahora, antes de entrar al reactor, voy a pasarme un momentito a este equipo. Entonces, en este equipo, lo que yo tengo que especificar, por ejemplo, es la caída de presión que va a tener, ¿verdad? De ese intercambiador de calor. Pero lo más importante de todo es decirle a qué temperatura quiero yo, perdón. Lo más importante es decirle a qué temperatura va a ir esta corriente que aquí se llama como número 6. Entonces, igual, entramos con doble clic y aquí en esa temperatura, si nosotros nos fijamos en el diagrama, entonces desde aquí, vemos que esa temperatura que está aquí, ¿verdad? Ok, la que queremos que esté saliendo ese intercambiador es de 203. Entonces, nos venimos para acá y le decimos, yo quiero que eso esté a 203. Ok, que esté saliendo, ¿verdad? Aquí, la que para nosotros es la 6, en el diagrama es la 7, yo quiero que salga esa temperatura. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, vamos a fijarnos que aquí, de la corriente 6 a la corriente de aquí, digamos que en este caso no tiene como una numeración, no podemos saber exactamente la caída de presión, porque no sabemos cuánto está pasando aquí en 7. Lo que estamos dándonos cuenta, por ejemplo, es que de 6 a 7, ven que pasa de 15.2 a 14.7. Entonces, esa caída de presión lo que se puede hacer es colocársela luego aquí en esta parte del reactor. Vamos a seguir entonces con este otro intercambiador. Entonces, este otro intercambiador yo también tengo que especificarle a qué temperatura quiero yo que salga. Entonces, si nos fijamos en el diagrama, nos estamos dando cuenta que nosotros queremos que la temperatura sea de 185. Entonces vamos a decirle, ok, yo quiero una temperatura de 185. Ok. Luego, con el flash, ¿qué tenemos que decir nosotros? Vamos a decir, yo le voy a especificar la temperatura y la presión y usted calcule lo demás. Entonces, ¿cuál es la temperatura? Por eso les dije que no íbamos a poner otro intercambiador, porque entonces aquí nada más lo que tenemos que hacer
es asignarle esta temperatura y esta presión que era la que estaba saliendo de este intercambiador de acá. Entonces sería 50 y 12.8. Entonces sería 50 y 12.8. Ok. Ahora, una vez que tenemos el sistema, ¿verdad? Así, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ahora sí, vamos a ir a la parte de los reactores. Entonces vamos a abrir el primer reactor. Y lo primero que nos está diciendo es, dígame el número de reacciones que están ocurriendo en este sistema. Ya sabemos que ahí están ocurriendo dos reacciones, una en un sentido y otra en el otro sentido. Y me dice, dígame, ¿verdad? También cuánto es la caída de presión. Y eso era lo que yo les mencionaba a ustedes antes. ¿Qué es la caída de presión, verdad? Nosotros podemos decir, ok, sería entre esta corriente, que para nosotros es la 4 y la que sale es la 5. Que si nos fijamos en el diagrama, este diagrama sería entre la corriente 6 y la corriente 7. Es decir, entre la corriente 6, que es este 15.2, y la corriente 7, que es 14.7. Entonces, si nosotros restamos ese 15.2, 15, perdón, punto 2 menos el 14.7, nos está dando que está habiendo una caída de presión como de 0.5. Entonces, podemos asignárselos. Voy a, nada más para que lo vean bien. Estamos adjudicando las características de eso, entonces nos estamos fijando la caída de presión entre 6 y la caída de presión entre, o sea, cuánto fue la presión en 6 y cuánto fue la presión en 7 para nosotros poder saber cuánto es más o menos la caída de presión que hay en este equipo. Entonces, es esto que estamos viendo acá. Entre la corriente 6 es 15.2 y la corriente 7 es 14.7. O sea, la diferencia que hay ahí fue la caída de presión que sufrió el reactor. Entonces, eso es de 0.5. Ahora, nosotros, bueno, cuando ustedes se averigüen un poco, ¿verdad?, sobre la reacción, van a darse cuenta que ahí solamente está llevándose a cabo el sistema en fase vapor. Entonces podemos seleccionar esto y vamos a decir que el reactor, ¿verdad?, es un PFR. Luego van a aprender que también hay reactores CSTR, pero este específicamente es un PFR. Y vamos a decir que el sistema o que el reactor opera de forma diabática, ¿verdad? Porque eso era lo que nos decían en el archivo que les había mostrado. Y recuerden que el volumen que estaba asociado a ese primer reactor era de 1.123 metros cúbicos. Recuerden que esos eran ya valores que yo les había dado desde un inicio, que el primer reactor era de 1.123 metros cúbicos y que el segundo era de 0.478 metros cúbicos. Es decir, en el segundo reactor ustedes van a tener que colocar ese otro volumen acá. ¿Ok? Entonces, hasta ahí deberíamos de ir todo claro. Nos vamos a pasar aquí a más especificaciones y esta parte es trascendental. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a definir las unidades con las cuales se está trabajando nuestra ley de velocidad. Entonces, acá en este primero, nuestra ley de velocidad ya está en moles por volumen, ¿verdad? Está expresada así. Muchas veces puede que las expresen en presiones parciales, pero okay, en nuestro caso, si uno revisa las unidades, todo es mol volumen. En este caso, la presión no va a afectar mucho porque como ahí lo que le estamos diciendo es tome las que la habíamos configurado desde un inicio, pero como nuestra presión, nuestra expresión de la ley de la velocidad no depende de la presión, ahí eso no importa. Ahora bien, la energía de activación, nos dice BTU, no, recuerden que nuestros valores siempre estaban dados en kilojulios. Luego me dicen flujo molar en libras, libramol. No, recuerden que nuestros valores todos están dados en kilomol. El volumen, nuestro volumen, recuerden, el reactor nosotros en qué lo establecimos y las expresiones en qué están dadas, todas están dadas en metros cúbicos. Flujo de masa en kilogramos y el tiempo sí está dado en horas. Esto porque recuerden que nuestros valores, ¿verdad?, que habíamos obtenido para la expresión de la velocidad eran
un A1 que era de 4,2 por 10 a la 12 kilomol entre hora metro cúbico, es decir, kilomol entre hora metro cúbico. También teníamos un E1, por ejemplo, de 40.739 kilojulios por kilomol, por kilomol. Y en el caso de la segunda reacción, ¿verdad? O en el segundo catalizador, más bien, perdón, teníamos un A1 de 1,1 por 10 a la 9 kilomoles, ¿verdad? Que serían aquí kilomoles hora metro cúbico, y un E1 de 15.427 kilojulios, ¿verdad? Kilojulios por kilomol, es decir, aquí por kilomol. ¿Qué ustedes les estaba quedando de tarea determinar? ¿Cuánto era ese A2 y E2 vinculado a ese segundo catalizador? Que para que no vayan a haber equivocaciones, bueno, si ustedes gustan, pueden enviarme un mensaje y decirme, profe, a mí el E2 y el A2 del segundo catalizador me dio tanto y tanto. ¿Sí da eso o no? Porque si sacan mal ese valor, a partir de ahí, digamos, ya todo va a estar mal en la simulación. Pero ya eso queda a gusto de ustedes. Si confían en lo que están haciendo o si no, con mucho gusto, yo ya lo tengo calculado, entonces yo voy a saber si lo están calculando bien o si lo están calculando mal. Pero bueno, por el momento esas serían las especificaciones que tendrían que estar dando acá. Vamos a darle OK. Y ahora sí, nos va a abrir la parte donde nosotros tenemos que poner las cosas que están ligadas a cada una de las reacciones. Entonces, aquí recordemos, estamos en el primer reactor. Recuerden que en el primer reactor nosotros estábamos utilizando el primer catalizador. Es decir, vamos a poner todo lo asociado a ese primer catalizador. En el segundo reactor, que es el que ustedes van a tener que simular solitos, digamos que introducir los datos solitos, porque van a tener que hacer todo el proceso, ¿verdad? Pero van a meter a esos datos específicamente del segundo reactor solos. Entonces, eh, va, van a hacer doble clic sobre el segundo reactor y van a colocar entonces los datos asociados de forma análoga a lo como yo lo estoy haciendo para este primer reactor. Entonces, recuerden que el factor de frecuencia para el primer catalizador nos había dado 4,2 por 10 a la 12, que eso aquí lo colocaríamos como E12, con una energía de activación de 40.739. Ok, nada más. Voy a dejar de compartir aquí y irme a compartir al otro lado para que ustedes me entiendan cuáles son los valores que yo estoy metiendo acá, para que no nos perdamos. Esos valores que yo estoy colocando en el software son estos que tengo aquí. Es decir, lo que hay en el software, perdón, le llaman factor de frecuencia, que yo estoy colocando 4,2 por 10 a la 12 o E a la 12 es este A1. El que le llaman energía de activación es este otro, ¿verdad? 4.739, que esos eran los que venían dados desde un puro inicio, ¿verdad? Esto ya venía así establecido desde el archivo. Lo único diferente que está con estos, con respecto al archivo, fue que aquí se le cambiaron las unidades para que fuera más sencillo. Pero si ustedes ven estos valores, son exactamente 40.739 y 15.427, son estos valores que tenemos acá. 40.739 y 15.427. Los que están un poquito diferentes son estos K0, ¿verdad? Pero fue porque se le cambiaron las unidades para que no quedaran así. Ok. Entonces, son estos valores que están acá. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que ya esta es la información que nos dan, pero necesitábamos saber la información en el sentido de para cada uno de ellos, cómo era esta A2 y esta E2. ¿Por qué? Porque esas eran las que estaban ligadas al sentido inverso, ¿verdad? Según esta demostración matemática que habíamos visto. Nosotros decimos, ok, yo ocupo saber cuánto es A2 y E2, ¿verdad? Para el otro sentido, porque yo sé cuánto es A1 y cuánto es E1, pero estas otras yo no las sabía. Por eso fue que se hizo todo este desarrollo matemático y se lograron determinar.
Entonces, estos son los valores que venían dados desde el inicio y estos fueron los que se obtuvieron al desarrollo, gracias al desarrollo matemático. Entonces, aquí tenemos cada uno de estos valores. Entonces, que recordemos que va a ser ¿qué estamos haciendo en el software? Estamos colocando estos valores en la reacción 1 y vamos a colocar estos valores en la reacción 2, es decir, en el sentido directo y en el sentido inverso, pero todo esto siempre asociado al primer reactor. Ustedes en el segundo reactor, esto en el sentido inverso, esto en el sentido, perdón, esto en el sentido directo, esto en el sentido inverso, pero todo esto siempre asociado al segundo reactor. ¿Por qué? Porque el segundo reactor trabaja con este catalizador y el primer reactor trabaja con este otro catalizador. ¿Ok? Entonces otra vez voy a pasarme para el otro lado. ¿Ok? Entonces estos son estos valores que nosotros estamos viendo ahí, ¿verdad? De 4,2 e a la 2 y 4,739. En este factor beta que está por aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Podemos dejarlo en blanco o colocarle como 1e a la menos 6. ¿Por qué? Porque este factor beta, si nosotros no sabemos, podemos ir a esta parte de ayuda. Y entonces, en esta parte de ayuda, bueno, aquí explica, ¿verdad?, cómo se funcionan los reactores, cuáles son esas expresiones, pero bueno, lo importante es que viene acá. Y aquí aparece ese beta. Entonces, vemos que es en realidad como un menos beta. Quiere decir que esta expresión que está aquí, estaría en realidad aquí en la expresión de nuestra cinética de reacción como un denominador. Pero si nosotros nos damos cuenta en nuestra expresión de velocidad no aparecía ningún denominador, entonces esta parte de acá para nosotros no existe, pero ¿cómo le vamos a indicar al programa que esta parte de acá para nosotros no existe? Se lo vamos a indicar como 1 por e a la menos 6, y aquí igual viene toda la parte de por si ustedes quieren leerla y aprender más. Ve, aquí se vuelve a poner esta parte de la expresión de cinética con ese menos beta, ¿verdad? Es por esa razón que nosotros le vamos a poner eh, como que es cero, pero no le podemos poner que es cero, sino que se le pone un poquito diferente. Eso es algo característico de este programa, ¿verdad? Entonces aquí vea que dice que eh, valores en cero, ¿verdad? O blancos, pero si uno quiere decir como que es de orden cero o algo así, tiene que poner como 1e a la menos 6. ¿Ok? Entonces, en este momento estamos haciendo la reacción en el sentido directo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la reacción en el sentido directo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que la reacción en el sentido directo, en esta parte, coeficientes estequiométricos, vamos a seleccionar. Y recuerden que en el sentido directo, lo que era, o la reacción era eh, monóxido de carbono más agua. Entonces vamos a decir, ok, era monóxido de carbono más agua. Me iba a formar dióxido de carbono y me iba a formar hidrógeno. Entonces, eso es lo que tenemos en esta de aquí. Recuerden, ¿verdad? En el sentido directo, la reacción es monóxido de carbono y agua produciéndome dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Ok? Entonces, estos coeficientes yo tengo que poner -1 porque es un reactivo, -1 porque es un reactivo, 1 y 1 porque son productos. En los factores exponenciales, ahí lo que se tiene que poner es de qué depende la expresión, o sea, si depende o no, ¿verdad? De cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que poner 1 si sí depende y 1e a la menos 6 si no depende. Entonces, recordemos que nuestra expresión para la cinética de la reacción en el sentido directo, de quienes dependía eran de los reactivos. Entonces ponemos aquí como 1 y 1 y aquí lo ponemos como 1e menos 6, 1e menos 6.
Recuerden que nuestra cinética de la reacción está dada en términos de fracciones molares. ¿Ok? Y toda esa parte de absorción, ustedes no la tienen que llenar porque esto se llena cuando la expresión cinética, ¿verdad? O de la expresión de la cinética de la reacción, de esa velocidad, tiene un denominador. Entonces, en este caso, ustedes no lo van a llenar. Ok, para que no se me pierdan con esto, nada más recordemos que voy a volverme a pasar. No quiero que se pierdan. Recuerden que, vean que en la forma directa, la reacción depende del monóxido de carbono y depende del agua, nada más. Es por eso que entonces nosotros solamente le colocamos los valores acá como uno y uno de que dependen de ellos. Ahora, cuando nos pasemos a poner la reacción en el sentido inverso, más bien el monóxido de carbono y el agua van a ser 1e a la menos 6, porque en este caso más bien va a depender del dióxido de carbono y del hidrógeno. Es por eso que se está colocando ahí así. Estos, estos valores que están aquí, ¿verdad? Ok, entonces, si ya tenemos eso listo, vamos a decirle aquí nada más, ¿verdad? Ok, ahora nos dice, ok, es la reacción número 2, es decir, vamos a poner los valores de la reacción inversa. Y entonces recuerden que nosotros habíamos determinado que para nuestra reacción inversa, ¿verdad? Que fue lo que hicimos a través del cálculo matemático, íbamos a tener un A2 de 3.19 E a la 14 y una energía de activación o un E2 de 78.799. Y aquí la reacción que está ocurriendo, ¿verdad? Si la ponemos como monóxido de carbono, agua, pasando a, perdón, aquí vamos a colocarlo justamente al revés, más bien, que serían dióxido de carbono, hidrógeno y monóxido de carbono y agua. Entonces, aquí sería el dióxido de carbono, sería ahora el reactivo, ¿verdad? Entonces le ponemos -1. El hidrógeno sería otro reactivo, -1. El monóxido de carbono sería un producto 1 y el agua sería el otro producto 1. Y aquí el factor, entonces solamente dependen ahora, ¿verdad? Del dióxido de carbono y del hidrógeno y de los otros dos ya no depende. Entonces es 1E menos 6 y 1E a la menos 6. Entonces, recuerde que aquí lo que estamos haciendo es lo de la reacción que le llamamos en el documento PDF, ¿verdad? Que hemos ido creando como reacción 2, que esa reacción era dióxido de carbono más hidrógeno con una constante K2 de forma monóxido de carbono más agua. Por eso los productos ahí que serían el monóxido de carbono y el agua tienen un 1 y los reactivos que serían el dióxido de carbono y el hidrógeno tendrían un -1. Y recuerden que ahí la expresión de velocidad depende de los reactivos. Entonces ahí estaría dependiendo del dióxido de carbono y del hidrógeno. Por eso tienen ahí en ese factor exponencial 1 y 1 y los demás tienen 1 por 10 a la menos 6. Igual acá, recuerde que está dado en fracciones molares y vamos a darle entonces que ok. Eso sería entonces para nuestra reactor cinético. Regálenme un momento nada más para confirmar que el volumen sigue bien. Ok, chicos, entonces aquí lo que tendríamos que hacer ahora es darle correr al equipo
y nos va a dar, bueno, lógicamente, ¿verdad? Que hay un error en el balance de masa en el reactor número 4 porque, o en el equipo más bien número 4, vamos a decirle que ok, porque en este es el que todavía no se ha configurado. Pero lo que quiero que veamos es que si ustedes dan doble clic sobre esta salida, yo ya había calculado los datos. Entonces, vamos a ver, si nosotros ponemos esto en kilogramos por hora, aquí me está dando una pequeña diferencia. Voy a revisar otra vez las corrientes de entrada, kilomol por hora. Sí, todo está bien. Ah, ok, aquí es donde tengo el error. Esto yo lo dejé en kilogramos por hora, pero recuerden que a mí esto me lo establecían en kilomol por hora. Recuerden acá que esa corriente, ¿verdad? Que para aquí es la número 4, esa número 4 era en 93.2 kilomoles por hora. Se me olvidó cambiarlo. Entonces, esto hay que pasarlo a kilomoles por hora, 93.2. Ok, y vamos a volver a correrlo. Otra vez el error aquí en el equipo 4 va a dar, ¿verdad? Porque no se ha configurado, eso es lo que ustedes deben de hacer. Y vamos a decir lo que lo corra. Ok, ¿verdad? El error de ahí. Y vamos a volver a hacer esto. Ok, vamos a ver. Entonces, ahorita en kilogramos por hora, el hidrógeno, ok, 130, el monóxido de carbono 183, el dióxido de carbono 2308 y el agua 1247, ok, ahora sí está dando bien. Entonces, ustedes van a hacer todo esto hasta acá y van a confirmar, ¿verdad?, de que están llegando estos valores. Si están llegando estos valores, hasta aquí todo está bien configurado. Este error, como les digo, está dando porque este equipo no está configurado, que es lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces van a entrar a este segundo diagrama, van a especificar la cantidad de reacciones, la caída de presión, el tipo de reactor, la fase en la que ocurre, el tipo de reactor adiabático, el volumen que se les había especificado al inicio, se van a ir a más especificaciones, colocar esto de forma correcta, le van a decir que ok, para que entonces luego él les abra, ¿verdad? En este caso, como no configuré eso, no me lo está mostrando, pero en el caso ya que ustedes lo abran, entonces les va a mostrar el, el, el diagrama, ¿verdad? En el que ustedes van a colocar las energías de activación y los factores de frecuencia para la reacción cuando está ocurriendo en ese otro catalizador. ¿Ok? Entonces, voy a volverme a pasar un momentito a la tablet, nada más para recordarles cuáles son los valores que van a ir ahí. Voy a dejar de compartir por aquí y voy a pasarme a la tablet. Entonces, recordemos que ahí, ¿verdad? En esa segunda parte, los valores que ustedes van a tener que utilizar son estos de aquí, ¿verdad? Y estos dos que terminan, este en el sentido directo y este en el sentido indirecto. Ahora bien, también quiero mostrarles que ustedes pueden obtener algunos perfiles. Entonces, voy a mostrarles cómo es que se hace eso. Vamos a poner, voy a dejar de compartir por aquí. Paso a compartir al otro lado. Ok, y entonces si ustedes se van a esta parte acá de plot, unit, plot, con solo que seleccionan, ¿verdad? O toquen el reactor, ¿verdad? Que ustedes quieren sacar el perfil, le vamos a decir que ok. Y entonces ahí ustedes lo que pueden decir, ok, yo quiero conocer cómo está comportándose la fracción molar de cada uno de mis diferentes componentes, de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Y entonces ustedes le van a decir, ok. Y entonces aquí se puede ver cómo es que a lo largo del reactor, ¿verdad? Van a ir cambiando esas fracciones molares. Este sería el caso del primer reactor, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Presentarme esta gráfica, una gráfica igual a esta para el segundo reactor. Además de eso, van a tener que llevar a cabo
un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Tomando como base, ¿verdad?, esta simulación, ya cuando ustedes metan los valores del segundo reactor correspondiente, van a hacer el análisis de sensibilidad en el que se estudie el efecto de las siguientes variables sobre la producción de hidrógeno en el proceso. Entonces, va a ser la temperatura de entrada al primer reactor, van a estudiar, ¿verdad?, cómo va a modificar eso la temperatura de entrada al primer reactor a la producción de hidrógeno, la temperatura de salida del segundo reactor y alguna otra variable que ustedes consideren que puede ser de interés. Y entonces, para esos tres, digamos, análisis de sensibilidad que van a tener que hacer, van a mostrar el gráfico mostrando el flujo de salida de hidrógeno con respecto al valor de cada una de esas variables estudiadas. Es decir, al final me tienen que mostrar entonces tres gráficos en el que se esté viendo cómo es el flujo de salida de hidrógeno según la temperatura de entrada, cuando variaron, ¿verdad? La temperatura de entrada del primer reactor, cuando variaron la temperatura de entrada en el segundo reactor y cuando variaron cualquier otra variable que ustedes quieran que consideren que es adecuada. Entonces, eso sería la tarea. Yo de igual forma se los voy a estar como redactando en un documento para que quede completamente claro qué es lo que ustedes deben de hacer. Ahora bien, si ustedes se preguntan, ¿cómo era que se hacía un análisis de sensibilidad? Recuerden que ya les enseñé cómo se hacía un análisis de sensibilidad en el primer video de hoy. Pero igual, si tienen alguna duda, igual pienso dejarles esta tarea con al menos unos 15 días, es decir, para que sea entregada el 8 de enero, díganme a mí, el 8 de octubre, por aquello de que ustedes vayan trabajando en ella y si tienen dudas, entonces podemos conectarnos, por ejemplo, el 1 de septiembre para que aclaremos esas dudas que tengan. Si se les dificulta hacer ese análisis de sensibilidad. Pero bueno, chicos, esto sería la clase del día de hoy. Espero que les haya servido bastante, que también les dé una mejor idea de qué podrían hacer, digamos, en el trabajo final. Si vemos ya la parte de entrar al simulador es muy sencilla, lo más importante es ese tratamiento matemático que se le debe dar antes a la parte de la cinética de la reacción, pero tampoco es algo de otro mundo, ¿verdad? También como parte de la tarea quiero que, aunque ya yo se los estoy prácticamente dando, ¿verdad? Porque ya lo hicimos aquí en clases, pero que ustedes lo vuelvan a hacer. Entonces, que ustedes me lo escriban con, ¿verdad? Con letras de ustedes, esa parte de cómo fue que a partir de una reacción de las cuales solamente sabíamos el que venía al inicio como K0 y el EA, cómo fue que logramos llegar a averiguar los A2 y E2 correspondientes para cada uno de la reacción cuando se utilizó cada uno de los catalizadores. Pero igual, como les digo, yo eso se los voy a redactar. Que tengan una linda tarde, chicos. Hasta luego.